Buenas noches, Magíster. Didáctica de la Escuela Multigrado. Tema microplanificación simultánea para la Escuela Multigrado. Integrados por los siguientes. Cargo Villarreal María Fernanda, Pomaguay Inca Jimmy Javier, Velasco Paredes María Elena, Veloz Ponce Carmen Cristina y Anculpo Nari Lilian. Vamos a exponer lo que es el trabajo final. Planificación microcurricular de la unidad didáctica del año lectivo 2025. Datos. Docente Cristina Veloz, área Ciencias Naturales, asignatura Ciencias Naturales. Unidad didáctica uno, de título de la unidad Seres bióticos y abióticos, valores y otros ejes transversales, respeto, solidaridad y puntualidad. Grados de quinto, sexto y séptimo. Número de semanas, 5 semanas. Fecha de inicio, 19 de mayo del 2025 a finalización del 20 de junio del 2025. Paralelos a ámbito interdisciplinario. El objetivo principal es observar y describir animales invertebrados y plantas sin semillas, agruparlos de acuerdo a sus características y analizar los ciclos reproductivos. Los componentes curriculares. El tema, seres vivos. Las destrezas, indagar con uso de las TIC y otros recursos, las características de los animales invertebrados, describirlas y clasificarlos de acuerdo a sus semejanza y diferencia. Las actividades por la experiencia, observar las ilustraciones, conversar sobre los seres vivos. La reflexión, comentar con los compañeros, activar los conocimientos previos, conversar sobre los ecosistemas. La conceptualización, identificar los seres vivos, clasificar los seres vivos, decir sus características, dar ejemplos, mencionar los reinos de los seres vivos, hablar su importancia, identificar las características. La aplicación, hacer carteles, exponer en el aula, realizar cuadros comparativos, hacer cuadros sinópticos. Los recursos que se utilizan son libro del estudiante, cuaderno de trabajo, videos, material audiovisual, imágenes, proyector, marcadores. Los indicadores de evaluación indican los invertebrados representativos de las regiones naturales del Ecuador en funciones de su semejanza y diferencia, su diversidad. Las técnicas y instrumentos son observación, el instrumento que se utiliza, trabajos prácticos, elaborar un follaje de la clasificación de los seres vivos en una lámina formato A3, dibuja en tu cuaderno de trabajo 5 seres vivos de animales invertebrados. La adaptación curricular es para un niño que tiene TEA de grado 1. Se trabajan los mismos conceptos disminuyendo el grado de dificultad de las actividades enviadas por semana. La destreza se utiliza la misma destreza de todos los estudiantes del aula. Las actividades, ejecutar actividades de razonamiento y desarrollo de pensamiento, dar seguimiento al estudiante para lograr el aprovechamiento óptico del tiempo y los recursos, participar en una lluvia de ideas a partir de la formulación de preguntas para activar conocimientos previos referentes a los temas. Los recursos, dibujos, videos, fichas con imágenes. Los indicadores identifican los invertebrados representativos de las regiones naturales del Ecuador en función de su semejanza y diferencia y, y diversidad. Las técnicas, cuestionarios, organizadores gráficos, trabajo individual, consultas. Es- El formato de plan de aprendizaje simultáneo me lo va a explicar la compañera Cristina. Buenas noches, estimado docente. Voy a explicar acerca del plan de aprendizaje simultáneo. La institución es la Escuela Fiscal Rafael Piruchum. Tiempo es 2 periodos de 45 minutos. La asignatura a trabajar es de estudios sociales a nombre de la docente Cristina Veloz. Los grados a trabajar son quinto, sexto y séptimo. El número de estudiantes son los siguientes: quinto grado, 12 estudiantes; sexto grado, 10 estudiantes; séptimo grado, 6 estudiantes. El año lectivo 2024-2025. La destreza con criterio de desempeño para quinto, sexto y séptimo es la siguiente: identificar a los conquistadores españoles, su relación con los indígenas y sus conflictos con la corona, el surgimiento de los mestizos y la llegada de los negros esclavizados. El indicador de logro de la clase para el quinto grado es el siguiente: examina los cambios y las lecciones de la conquista y colonización. A continuación, la compañera María Fernanda va a explicar el indicador de clase de sexto año.
Muy buenas noches. El indicador es, examina los cambios y las lecciones de la conquista y colonización, mestizaje, fundación de ciudades, producción textil, cambios en la vida cotidiana. A continuación, mi compañera. Para séptimo año hemos utilizado el siguiente indicador de logro. Examina los cambios y las lecciones de la conquista y colonización, mestizaje, fundación de ciudades, producción textil, cambios en la vida cotidiana, diferencias sociales, discriminación, obras y trabajo artístico de indígenas y mestizos. Los recursos empleados en quinto grado son los siguientes: video inicial, video de aprendizaje autónomo, texto de estudios sociales de quinto grado y las fichas de trabajo. A continuación, la compañera explicará los recursos empleados en sexto grado. En sexto grado, video, ficha de trabajo y cuaderno de trabajo. A continuación, mi compañera. En séptimo año tenemos láminas con el retrato, fichas de trabajo autónomo, video y cuaderno de trabajo. El tiempo a trabajar son 10 minutos. En los 10 minutos utilizamos la siguiente actividad para que sexto y séptimo año, que es realizar las estrategias del retrato que habla conquistadores españoles. En los 20 minutos tenemos el aprendizaje mediado. En quinto grado empezamos con la experiencia. Observar el siguiente video del enlace. Como segunda actividad tenemos análisis del video sobre las alianzas de los indígenas a los españoles, lo que contribuyó al fin del imperio incaico. Tercera actividad, lluvia de ideas. En reflexión tenemos conversar sobre las disputas de entre Pizarro y Almagro, que se enredaron entre las oscuras peleas sobre sus derechos de la conquista. Como otra actividad tenemos contestar las preguntas dadas por el docente. En contextualización tenemos describir el surgimiento con la llegada de los españoles a América, el mestizaje, cruce biológico entre individuos y diferentes razas españolas. Otra actividad tenemos elaborar un resumen con un diálogo. A continuación, la compañera va a explicar las actividades realizadas en sexto grado. El aprendizaje autónomo. Experiencia. Observar y escuchar con mucha atención el video sobre la época colonial, organización política y territorial de la colonia. En reflexión. Contestar las preguntas de la ficha de trabajo, actividad práctica guiada según la información del mapa y la contextualización, desarrollar las actividades de la ficha de trabajo de la actividad práctica independiente número 1, esquematizar la información según lo leído, completando el mapa conceptual, actividad práctica independiente número 2. A continuación, mi compañera. En séptimo año, aprendizaje autónomo, hemos utilizado el método ERCA. Experiencia, escribir en el cuaderno de trabajo lo que recuerdan sobre la conquista y colonización de América. Contestar preguntas guiadas, guías relacionadas con el tema. Observar atentamente el video sobre la conquista española y la época colonial en el Ecuador. En reflexión, analizar en parejas los cambios que sufrieron los habitantes del Ecuador en relación a las diferencias sociales, discriminación, obras y trabajos artísticos de indígenas y mestizos luego de la conquista y colonización. Y en contextualización tenemos desarrollar la actividad planteada en la ficha de trabajo, un día en la vida de... En los 20 minutos tenemos el aprendizaje autónomo en quinto grado. Como actividad tenemos observar el video Esclavitud en América. Otra actividad es graficar la esclavitud en el cuaderno de trabajo. Eh, También vamos a realizar las actividades propuestas en la ficha adjunta de trabajo. En 10 minutos tenemos las actividades de cierre, que es construir
un organizador gráfico con los aspectos más sobresalientes de la conquista y la colonización del territorio ecuatoriano. A continuación, mi compañera va a explicar las actividades de sexto año. El aprendizaje mediado. Extraer palabras claves del video observado. Elabore un mapa conceptual partiendo de las palabras claves sobre las mitas, obraje y encomiendas. Escribir las causas y las consecuencias de la presencia de la economía de la colonia. En 20 minutos, en aprendizaje autónomo, son actividades en el cuaderno de trabajo. Responder cuál es la finalidad de una organización territorial. Y la segunda es desarrollar un cuadro indicando los aspectos positivos y negativos que se dieron en la colonia, en la época colonial. A continuación, mi compañera. En los 20 minutos, aprendizaje mediado, aplicación, narrar los relatos desarrollados a los compañeros y compañeras, establecer conclusiones con ayuda del docente. A continuación tenemos las adaptaciones curriculares por parte de mi compañero Jimmy. Adaptaciones curriculares de grado 2. Grado de Educación General Básica, sexto. Estudiante Matías Cali. Experiencia. Observar la lámina de representación de eventos históricos. Reflexión. Respondan las siguientes preguntas. ¿Qué observan en la imagen? ¿De dónde salen las personas? Conceptualización. Pintar la representación de la conquista española. Aplicación. Participación en discusiones en clase y debates sobre los temas históricos de la conquista española. También se han utilizado guías para quinto año de educación general básica. También ficha de trabajo de estudios sociales para sexto de educación básica. También utilizamos una ficha de trabajo autónomo para séptimo grado de educación general básica. Esas fueron las adaptaciones curriculares que hemos utilizado. Gracias. Más